Muy bien, vamos a iniciar y vamos a aprovechar el tiempo. Este es el título, ¿sí?, de nuestro estudio de miércoles. Que no sea como tú, sino como yo, ¿sí? Me preguntaron los de la mesa, ¿no se equivocó, pastor? Porque ¿cómo es que dice el texto en la Biblia? Que no sea como yo, sino como tú. Pero ¿por qué hoy su pastor le pone el título que no sea como tú? Le está diciendo a Dios, sino como yo. Pero eso sucede. ¿Cuántos nos miramos seriamente y decimos? Y vamos a ir a la escritura. En el huerto de Getsemaní, el Señor sabía que ya el tiempo en la tierra se terminaba y el tiempo de su partida estaba cerca. Pero Él no temía a la muerte en sí, sino a lo que iba a suceder, a separarse del Padre. Y esto dice que le angustiaba. Él le dijo a sus discípulos que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Amados, Jesús tuvo angustia, tuvo tristeza. Sí, que no se confunda con Jesús el que está ahora glorificado a la diestra del Padre. Pero Jesús en los días de su carne batalló y fue tentado en todo, hermano, pero sin pecado. Vamos a darle lectura a esto que está en Lucas capítulo 22, verso 39. Dice así la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Yo le digo a usted y le digo a su alma y le digo a los que nos escuchan, hermano, esta es palabra de Jesús. Ora para que no entres en tentación. Y usted y yo vamos a poner un signo de interrogación y vamos a decir: ¿cuál tentación? ¿Cuál es la tentación a la que el Señor se refiere? Él estaba ya en su momento más álgido, donde iba a tomar la copa, iba él a tomar la cruz, iba él a recibir todo el pecado y toda la ira y toda la furia de su Padre para que nosotros pudiésemos alcanzar el perdón y la vida eterna. Iba a ser avergonzado, humillado, iba a ser hecho maldición, porque escrito está en Gálatas, dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él sabía todo eso porque Él es Dios omnisciente, pero Él estaba en el cuerpo de carne, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él se hizo carne y grande es este misterio. Y eso es lo que a muchas denominaciones y muchas confesiones de fe atacan. No es que ¿cómo es que Dios se hizo carne? Eso es un misterio y luego vamos a seguir estudiando de esto. Orad que no entréis en tentación. Y Él, Jesús, se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Qué es esta figura literaria hebrea? ¿Qué es un tiro de piedra, hermano? ¿A qué distancia estaba el Señor? O sea, lo que un humano, no un beisbolista, un humano puedes tomar una piedra y lanzarla. Bueno, esa es la figura. Lanzó la piedra. Quiere decir que sus discípulos alcanzaban a ver a Jesús. Sí está ahí. Y el Señor se apartó a esa distancia, dice, y puesto de rodillas, oró. ¿Y qué es lo que oró Él? Porque recuerde que Él estaba siendo tentado. Y le dijo también a sus discípulos que ellos también orasen, porque ellos también tenían el peligro de ceder a la tentación. ¿Cuál tentación? No querer sufrir eso y tomar su propia voluntad. Porque recuerde que este es el dilema de lo que le voy a hablar. Usted se va a identificar. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que Dios me dio. Para usted, no, primeramente para mí. Y de una vez le digo cuál es el mensaje. Dios me dijo en su palabra, en mi meditación. No es que Dios me habló y me dijo: pastor, no. O sea, Dios me habló, me redargulló. Y el problema, que quizás no solo es mío, es que siempre quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. Y no soy tan descarado para orar y decirle: pero que no sea como tú, sino como yo. Pero con mis actos,
Muchas veces, hermano, rehuyo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen qué pecador es este hombre? Sí, hermano. ¿Y acabo haciendo qué? Mi voluntad. ¿Sí se está oyendo? ¿Cuántos dicen, no, eso va contra mí? También si quieres compartirlo conmigo. Mire pues que ora el Señor en el verso 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero yo, ¿cómo le puse a este sermón? Que no sea como tú, sino como yo. ¿Qué es lo que tiene este título? Es todo lo contrario, aparentemente, que el cristiano, no Jesús, sino el cristiano, el discípulo, el seguidor de Jesús, que dice, Padre, sí sé que este es lo que tú me estás mandando, pero yo quiero orarte, Señor, quiero clamarte con ayuno, que yo no quiero eso, sino quiero esto. Entonces ahí entra ¿qué? Que no sea tu voluntad la que se haga, sino la mía. Y quiero estar bien con Dios, pero no quiero obedecer a Dios. ¿Cuántos están oyendo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que no, hermano, no me equivoqué con el título, porque me preguntaban en la mesa, ¿escribió bien el título? Le digo, sí, no me equivoqué. Y no me equivoqué, hermano, porque muchas veces yo me hallo orando contra la voluntad de Dios. Confieso mi pecado, confieso mis luchas, mi carne. Ahora, ¿quién también tuvo esa lucha? No tenga temor. ¿De qué estamos leyendo? No, pero Jesús, no, hermano, tenemos. Si es rápido, busque Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, le vamos a dar lectura para que diga exactamente. Por tanto, Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, este es una de enlace que viene hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aleluya, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús en los días de su carne es nuestro ejemplo. Nosotros estamos en la carne. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Pablo decía en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, mimetícense, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿A qué Cristo vamos a imitar? ¿Al que está sentado a la diestra de majestad? No, a Jesús en carne. ¿Él fue tentado? Sí. ¿En qué? En todo. ¿Él nos entiende? Sí, porque Él lo experimentó. Él se hizo carne, siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo carne, se cansó, tuvo hambre, tuvo aflicción, lloró cuando Lázaro muere, se airó y fue tentado, nos dice aquí en Hebreos capítulo 4, 14, ¿fue tentado en qué? En todo lo que usted pueda ser tentado, Él fue tentado, pero Él venció. Él por eso se pudo entregar, porque Él no pecó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él pudo morir por nosotros, porque Él fue sin mancha. El Padre cargó sobre Él nuestro pecado, pero nos imputó la pureza de Cristo. Por eso el Padre, ¿cómo te ve ahora? ¿Te ve como eres, pecador, empedernido? No, ve el perdón que Él otorgó en la muerte sustitutoria de Cristo Jesús. ¿Cuántos oyen eso? Él tenía que ir a morir a la cruz y la lucha estaba, porque Él lo dice en otros evangelios sinópticos y dice, no puede ser de otra manera, tiene que ser así. Y Él oró 3 veces, fue al Padre y le decía, Padre, pero no puede haber otra manera, que no sea así. Pero cuando a Él le fue entendido que esa era la voluntad de Dios, dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue con sus discípulos. Dice que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y esto es hermoso, porque así como
como le pasó a Cristo, nos pasa a nosotros, hermano. Cuando nosotros estamos en la lucha, en que no queremos dar ese paso porque es muy duro, pero nosotros clamamos al Padre para que nos ayude. Y dice aquí que Él envió un ángel a fortalecernos. Y muchos de nosotros, cuando hemos estado en esas aflicciones, sin saberlo, hermano, hemos recibido fortaleza de ángeles. Aleluya. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor sudó sangre, hermanos, amén. Dice la de el Señor sudó sangre, imagínense. ¿Cuántos se quedaron así como que sí, como si no? ¿Qué dice ahí en la escritura? ¿Qué es ese cómo? Es metafórico. Que era tal su angustia que tenía unas gotas de sudor, pero como si fueran gotas de sangre. Por eso dice cómo. Recuerde que ese cómo es algo metafórico, algo parabólico, ¿no? Cuando decimos, es que iba como un rayo. ¿Era un rayo? No. ¿Qué queremos decir con esa figura? Que iba tan rápido que parecía ¿qué? Un rayo. Así pues aquí dice que el Señor, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínese su angustia. Es que esto es para ilustrar ¿qué, hermano? ¿Usted ha orado así alguna vez en un momento de una ocasión que está metido con tal pasión, pues se llama la pasión de Cristo? Eso que Él hizo, Él quería confirmar, hermano. Muchos de nosotros decimos, yo creo que esa debe ser la voluntad de Dios y vamos. No, nuestro ejemplo, Cristo, vemos que Él preguntó y preguntó hasta cuando ya confirmó que efectivamente la cruz era parte de la voluntad del Padre. Él dijo, voy. No es que Él no quería ir, Él estaba confirmando que si era esa la voluntad del Padre, porque también allí estaba el diablo, y el diablo es padre de mentira. Hay cosas que el Señor se le fueron mostrando en los días de su carne. Luego dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermano, hay gente que duerme y duerme. ¿Por qué? Porque entran en depresión. ¿Y cuál es la manera de vencer esa tentación de muerte? Orando. Hermano, cuando usted está tan afligido y dice, no, ya creo que no voy a salir de esta, hermano, cuando más problemas tenga, usted debe orar con más fuerza. Y es lo que dice la palabra. Él se levanta, ve a sus discípulos y les dice, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Cuál tentación? Que no se haga la voluntad de Dios sino la mía. ¿Y cuál podía ser la voluntad de ellos? ¿Ellos qué hicieron? Corrieron. Dejaron al Señor Jesús solo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que ellos no oraron como el Señor les dijo. Ellos no obedecieron. Ellos tenían que haberse fortalecido en la oración, estar orando al Padre. Sigue diciendo, me brinqué. Dice que me brinqué aquí, pero no importa, estamos en el 44, ahora leo el 45. Dice pues, el 44, y estando en agonía, le subrayé allí, ¿qué hacía él? Oraba, ¿pero qué? ¿Qué dice ahí? Más intensamente. Hermano, el Señor nos manda, porque Él es nuestro ejemplo. Mire, hay tipos de oración, hay momentos de oración. Mire, cuando usted está orando por la comida, o sea, ¿a poco va a estar diciendo, si ya está ahí? No va a estar diciendo, Padre, dame el pan, porque ¿qué voy a comer? Si ahí está el pan. Entonces su oración va a ser de gracias, Padre. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias, Padre, porque de tu mano es que lo recibo. Pero si tiene usted una lucha como la que tiene aquí el Señor, y dice que estando en agonía, agonizomai, el Señor estaba agonizando en esa lucha, hermano, porque estaba en juego el perdón de la humanidad. O sea, el Señor no es que, sí, ya lo sabía. No, Él estaba en su carne, en los días de su carne. Él tenía limitaciones ya, como usted y como yo. Pero ¿qué tenemos que aprender por vida de Dios? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de nuestro Señor Jesucristo? La dependencia en oración. Él clamaba al Padre, para todo iba al Padre. Y cuando viene un momento álgido en su vida, estando en agonía, dice que él oraba más intensamente.
Hermano, cuando te halles en esa encrucijada, en esa vicisitud de tu vida, cuando te halles para tomar una decisión grande, yo te ruego en el amor del Señor que dobles tus rodillas, que clames en oración, para que no caigas en la tentación de ¿qué? De rehuir la voluntad de Dios. Miren lo que voy a preguntar. ¿Pudo el Señor haber dicho no? Pues yo ya no voy a la cruz. Pudo. Si no estuviera latente eso, ¿no sería qué? No sería tentación. Él fue tentado. ¿A qué? A bajarse de la cruz, a buscarle un atajo. Él fue tentado, si no, no sería sacrificio. ¿Cuántos están oyendo? Él se angustió, él luchó, pero no luchó como Dios. Él como hombre en su carne, él venció, porque un hombre fue vencido. Vino otro hombre, el postrer Adán, y él venció como hombre. El diablo le decía, no, quítate la máscara. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Vénceme como Dios. Si lo hubiera vencido como Dios, no cuenta. Lo venció como hombre. Aleluya. Como hombre él triunfó. Y él fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y se sentó en majestad. ¿Por qué duermes? Le dice. Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Cuál es la tentación? Hágase mi voluntad y no la tuya. Abra su Biblia en 1 de Samuel capítulo 15. Quiero ponerle el ejemplo que Dios me dio de una persona, ¿sí?, con la cual me reflejé en lo que estaba yo revisando y estudiándolo. ¿Cuántos batallan cuando les dice a alguien, es que tú siempre quieres hacer tu voluntad? ¿Cuántos batallan, hermano? No, puros obedientes aquí, gloria sea el Señor. Puros que ya se van al cielo en esta noche. ¿Cuántos batallan con la voluntad de Dios? ¿Cuántos batallan y le dicen al Señor, Señor, que no sea como qué? No sea como tú me pides, sino como yo. Señor, que yo tenga perdón de mis pecados y vida eterna y nada más vaya yo a tu templo, Señor, el fin de año. Y de ahí yo ya me salga bendecido hasta el otro fin de año. ¿Cuántos batallan? Dios, la voluntad de Dios dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Sí o no batallan para congregarse? Hermanos, ¿a cuántos les dio batalla hoy congregarse? No levanten la mano. Pero otros fueron tentados y no vinieron. Vieron el estado del tiempo y dicen, no, va a llover, y luego ahí la iglesia se gotea y esto y el otro. No, mejor no vamos. Entonces, ¿qué pasó con la voluntad de ellos? Se impuso sobre la voluntad de quién. ¿Cuántos están oyendo lo que estoy hablando? ¿Qué voluntad se impuso ahí? ¿Se da cuenta? Se impuso la voluntad mía. Cuando la voluntad de Dios dice, perdona, porque si no, no te perdono. Pero usted no perdona, ¿quién hizo su voluntad? Yo y no el Señor. Entonces el título de este estudio se llama hágase mi voluntad y no la tuya. ¿Verdad que no está tan descabellado lo que le estoy compartiendo? No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. En 1 de Samuel capítulo 15 hay una historia que ahora que usted la vea se va a dar cuenta que es muy conocida, ¿sí? 1 de Samuel capítulo 15. De hecho, el encabezado dice, Saúl desobedece y es desechado. Saúl era alguien que siempre acababa haciendo su voluntad. Dios lo escogió como a usted y como a mí, como leímos en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Hermano, usted está en esto porque Dios le llamó. Y Dios le llamó para que usted hiciera su voluntad y no la suya. Y vemos entonces la historia de Saúl. Dice así, lo voy a poner aquí. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, mire la orden, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Ojo, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué orden le dio Dios a Saúl, que había sido ungido como rey? A través del profeta Samuel le dijo, ve y
arrasa con el pueblo de Amalec, con los amalequitas, los arrasas. Vamos a ver el por qué Dios da esa orden. Dios da esa orden porque cuando Israel sale de Egipto, el pueblo de Amalec le presentó batalla, lo quiso destruir. Es cuando Moisés le levantaron las manos, Aarón y Hur, y ellos lucharon contra Amalec. Y Dios le dice en las leyes de Deuteronomio, en Éxodo también, le dice en el mandamiento que cuando ya haya entrado a la tierra de promesa y haya aplacado a todos sus enemigos, entonces iba a cobrarle las cuentas al pueblo de Amalec. Y ya había llegado la hora de cobrarle la palabra que Dios le había dado a través de Moisés. Pasaron 400 años y Dios le dijo ahora al rey Saúl: ve y destruye a Amalec. Y muchos aquí que son enemigos de la palabra y de Dios dicen: pero ¿cómo el Dios del Nuevo Testamento dice que mandó a matar a quién? A hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios les dio 400 años para que se arrepintieran los amalequitas y no se arrepintieron. Pero ¿qué es esto teológicamente, bíblicamente? Dice 1 Corintios 10 que todas las cosas que pasaron son para nuestro ejemplo. ¿Qué es esto? Aquellos que pecan y no se quieren arrepentir dicen: Dios es amor, Dios no nos va a enviar al infierno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y vemos entonces que la orden a Saúl fue que Amalec está maldito de Jehová. Y cuando hay un pueblo maldito, hasta los animales están malditos. Y había que cumplir el juicio. El que se opone al pueblo de Dios con Dios tiene problemas. Y aquí llegó el día de cobrarle a Amalec su rebelión contra Dios, queriendo impedir el propósito de Dios. Así que Dios le manda a decir con Samuel, el profeta, el sacerdote, al rey Saúl: vas y arrasas con todo, animales y todo. Dice en el verso 8: y tomó vivo. Bueno, me lo voy a leer acá para no brincarme más. Ve pues y hiere a Amalec, versículo 3, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordias a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Escúcheme aquí, ¿qué está pasando? Había otra tribu que habitaba juntamente con los de Amalec, pero ¿cuál es la diferencia? Los ceneos le hicieron misericordia a Israel cuando subió de Egipto, pero los de Amalec, los amalequitas, quisieron matarlos. Y cuando Dios manda a Saúl a aniquilar a Amalec, les dijo que hicieran misericordia a los anaseos. Entonces, aquí está clara la figura, hermano. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú te constituyes en enemigo de la iglesia, si tú te constituyes en enemigo de los cristianos, esa gente que maldice la iglesia de Cristo, ¿qué le pasó a Saulo de Tarso, que también era de la misma tribu de Saúl? Cuando perseguía a los cristianos, se le aparece el Señor Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo podía decirle: pero es que yo no tengo contra ti, Jesús, yo estoy contra la iglesia. El que se mete con la iglesia se mete con Jesús. ¿Está oyendo? Dice pues en el verso 8 que en el verso 7 dice que y Saúl derrotó a los amalequitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Mire,
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vino Samuel de parte de Dios. Ya Dios le dijo: ve, porque Saúl no obedeció. Mire aquí, pareciera que ellos eran muy obedientes. Recuerde, obediencia media, rebelión completa. Obediencia a media, rebelión completa. Aquel que dice que no se haga como tú, sino como yo. Y hay cosas en tu vida que cumples, pero no cumplimos en todos. Así vemos que, mire, tuvieron misericordia ¿de quién? Del ganado, de lo más bueno, de lo más gordo. Y si eran misericordiosos, ¿por qué no tuvieron misericordia de los niños? A esos sí los mataron. Mataron a todos, pero los animales engordados no los mataron. Entonces Dios le dice a Samuel: ve y repréndelo. Dice pues que vino pues Samuel a Saúl, y Saúl lo recibió y le dice: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido, dice, la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, con signos de interrogación: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó, miren, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Obediencia media, rebelión completa. Lo repito, obediencia a media, rebelión completa. Así que el ejemplo de alguien que dice: no sea como tú, le dice a Dios, sino como yo, le estoy poniendo el ejemplo bíblico ¿de quién? De Saúl, el primer rey de Israel. A él se le dio una orden a través del profeta Samuel. Y aquí hay diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Cuando al rey David el profeta Natán le da palabra de Dios, él inmediatamente se arrepiente, hermano. No que no pecó, sí pecó, pero cuando le fue mostrado su pecado, que estaba fuera del orden y de la voluntad de Dios, inmediatamente ¿qué hizo? Se arrepintió y Dios lo perdonó. El tema no es que si Dios te va a enjuiciar, sí, Dios va a declarar y a derramar juicio, pero si te arrepientes serás librado. Sigue pues diciendo que ¿a quién le echó la culpa a Saúl? ¿A cuántos le recuerdan la mujer que me diste? ¿Quién lo dijo? Adán. Igual Saúl, cuando lo confronta Samuel, porque él le dijo: he cumplido. Y le dice Samuel: ¿y entonces qué es ese balido de vacas y de ovejas que escucho con mis oídos? ¿Sí? Este es el problema. Mire, cuando hay personas que siempre quieren hacer su voluntad, aunque estén viendo las cosas, ¿cuántos dicen: está grave el pastor porque yo le estoy compartiendo, le dije ¿qué? Muchas cosas de mi vida? ¿A cuántos les dicen es que tú siempre quieres hacer tu voluntad? Nadie, hermano. Cuando alguien te exhorta y te dice es que tú siempre quieres hacer tu voluntad. Y hay muchas personas en las iglesias como el rey Saúl, hermano, que cuando vas y le dices con la palabra de Dios: estás mal, no estás obedeciendo lo que Dios te mandó, ellos ¿qué dicen? He obedecido. Dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Cuando ve venir a Samuel, que es el profeta, el sacerdote, el juez de Israel, el que le había dado la orden, ¿cuál fue la orden? Arrasa con Amalec. Pero ellos se tomaron su voluntad y dijeron: sí, Dios nos mandó a arrasar, pero nosotros vamos a hacer esta parte que creemos. Hermano, no es lo que tú crees, piensas, quieres o sientes. Es como Dios dice, no es como tú y yo decimos. Buenas tardes. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Y todavía llega Samuel y él que se ufana: he aquí, he cumplido, Samuel. Y dice Samuel: ¿y entonces qué es eso? Ese bramido de vacas, ¿sí? De ovejas que yo oigo con mis oídos, dice Samuel. ¿Eso por qué? Eso no estaba. Entonces, al verse descubierto, ¿qué hace Saúl? El pueblo dice.
Y Saúl respondió, esas vacas los han traído, de Amalec los han traído. O sea, ¿quién era el rey? ¿Quién era el que tenía que dar la orden? Sí, se van, no se van, maten todo. Porque todo estaba anatema, todo era sacrificio para Jehová. Si a alguno le cuesta trabajo entender eso, mire, cuando Cristo venga, va a levantar a su iglesia y todos los demás que se queden serán pasto de las llamas. Dios lo va a hacer, sí, porque el concepto que nosotros tenemos muchas veces, la cristiandad de Dios, de que Dios es un Dios todo miel, no, Dios es justo, hermano. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que acabó haciendo Saúl? Su voluntad y no la de Dios. La orden era, barre todo. Él tomó la decisión, pero cuando se vio descubierto, ¿a quién le echó la culpa? Al pueblo. Es que el pueblo, y todavía mira, quiere engañar a Samuel y le dice, pero es lo mejor que tomamos, no lo tomamos para nosotros, lo tomamos para el sacrificio de Jehová, le dice tu Dios. O sea, ¿quería qué? Acomodar las cosas. ¿Cuántos conocen gente así, hermanos, que cuando ya son descubiertos quieren acomodar las cosas? Pero mire, Saúl es uno de los vivos ejemplos de hágase mi voluntad y no la tuya. ¿Y cuántos dicen y yo también? Yo soy un vivo ejemplo ¿de qué? De que siempre estoy porfiando con Dios para no hacer su voluntad, sino mi voluntad. Luego le dice Samuel a Saúl en el verso 16. Me brinco por cuestión de tiempo. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me dijo esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabes. ¿No es esto lo que te declaró el Señor? Le sigue diciendo Samuel en el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, mire, ¿seguía qué? Antes bien, ¿qué le dice? Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Vemos a alguien que todavía se justificaba y a alguien que siempre quería hacer su voluntad. ¿Cuántos han hablado con personas así? Que les muestra su error, su pecado y todo eso. Sí, pero yo estoy bien, yo estoy obedeciendo. No, tú estás haciendo tu voluntad y no estás reconociendo que estás pecando en rebelión. Sigue diciendo, ¿por qué pues, verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, le vuelve a decir en Gilgal. Hermano, ¿qué problema tenía Saúl? Siempre quería hacer su voluntad. ¿Qué era lo que tenía que hacer en ese momento? Reconocer que había pecado, reconocer su gravedad y pedir perdón. Hermano, el único pecado que Dios no perdona, aparte del pecado imperdonable, es el pecado no confesado. Si usted confiesa su pecado por el amor de Dios, Dios le perdona. Si usted confiesa su pecado contrito de corazón, verdaderamente reconociendo, sí he sido rebelde a Jehová. Jehová me ha marcado su voluntad y yo siempre estoy haciendo mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Y vemos aquí esto en la vida de Saúl. Entonces Samuel le dice en el verso 22, se complace Jehová en los sacrificios y víctimas, porque ¿cómo se estaba justificando Saúl? Mira, las vacas y todos los animales los tenemos para sacrificarlo a Dios. ¿Y qué le dice Samuel de parte de Dios? ¿Eso le agrada a Dios?
Eso le agrada a Dios, los holocaustos, los sacrificios, las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, mire cómo lo compara, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí se entiende? Hermano, no va a ser nuestra voluntad, va a ser la voluntad de Dios lo que a Dios le agrada. No es que tú digas, sí, pero el fin justifica los medios. El fin justifica los medios en el mundo, pero aquí es como Dios dice, no como yo quiero, pienso, creo, siento, es como está escrito. Dios nos escribió, nos dio mandato para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y le dice que entonces, por cuanto él desechó la palabra de Jehová, la orden de Jehová, Dios también lo desechaba. Pero mire, hombre, yo cómo me vi reflejado ahí en Saúl. Hombre, para ser necio, hermano. ¿Cuántos dicen igualito al pastor? Hombre, para ser necio. Porque entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado. Mira, uno dice, ya empezó, ya agarró, como dicen los muchachos, la onda. Saúl dice, he pecado, dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. Está entendiendo. Porque temí, mire, se sigue justificando. ¿Por qué dice que desobedeció? Porque tuvo temor al pueblo y consentía la voz de ellos. Y mira lo que le dice, perdona pues ahora mi pecado. Uno dice, ya entró en el redil Saúl. No, mira, le dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí reconoció su pecado, sí o no? Sí, pero él continuó en su voluntad. Casi que iba yo a decir, continuó montado en su macho. Porque así hay muchos creyentes, hermanos, que les estás mostrando, este es el camino de Jehová. Sí, pero yo todavía estoy bien acá. Él reconoció que había pecado, ¿sí o no? Pero él estaba empecinado en hacer su voluntad. Él dice, sí, dice, pero yo quiero ir a adorar a Dios. Le reconoció. Y luego dice el verso 27, y volviendo Samuel para irse, porque Samuel, ¿qué le dijo? Tú no entiendes, yo no camino contigo, porque tú solo quieres hacer tu voluntad y no lo que se te dice claramente, no entiendes. Samuel se da la vuelta y Saúl se aferra de su manto y se rompe, se rasga la punta del manto de Samuel. Vemos aquí que es algo profético. Entonces Samuel, al ver rasgado su manto, le dice, Jehová hoy te ha cortado a ti, te ha desechado a ti del reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Está hablando de David. Además dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Mire, en el verso 30, vuelve Saúl empecinado y él dijo, yo he pecado. ¿Pero qué? ¿Qué parte no entendía Saúl, hermano? Seguía queriendo hacer ¿qué? Su voluntad. Dice, sí he pecado, pero no me debes destituir. Hermano, si has pecado, hay consecuencias para él. Dios no lo hubiera destituido, ¿sí qué? Si se hubiera arrepentido en verdad y hubiera dicho, Padre, perdóname, yo no sabía lo que hacía. Pero todavía le dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y Samuel volvió, pero dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Hermano, ¿esa adoración era correcta? No, estaba en rebelión. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Samuel? A Dios acepta el mejor que los sacrificios, la obediencia. La obediencia es la mejor adoración. ¿Aceptaba Dios la obediencia de Saúl? No, pero hermano, no importa que un rebelde, no importa que un voluntarioso venga y ofrezca adoración a Dios, Dios no lo ve con agrado, porque Samuel de parte de Dios se lo dijo. Dios no lo recibió. Y Samuel cumplió
el mandato. Y dice en el verso 32, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, dice, y dijo el rey Agag, ciertamente, dice, ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque en la ley, en el Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalec, el pueblo de Amalec, los amalequitas, contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, ¿qué le dice? Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, le dice. Hermano, toda sentencia de Dios, esta es la enseñanza. No es que cuando venga el juicio, decir, no, pero es que Dios quizás nos va a perdonar, nos va a ver a todos desvalido y todo, no, hermano. Esta es la enseñanza de que Dios, al que no hace su voluntad, al que se rebela contra su pueblo, Dios mete juicio y mete destrucción. Y le está diciendo, no te olvides, le dice al pueblo de Israel, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Y dice al final de este capítulo, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y cuando Samuel le pedía por Saúl, Dios le dijo a Samuel, ya no me pidas más por Saúl, porque ya lo deseché. Hermano, el que hace su voluntad y no la voluntad de Dios, expone su vida eternamente. Así que no hagamos esa oración, mas hágase mi voluntad y no la tuya. Que no sea como tú, sino como yo. ¿Qué es lo que debemos orar? Padre, me cuesta trabajo obedecer. ¿Cuántos están aquí conmigo? Hermano, yo sufro para obedecer. Dios es santo y me pide que yo sea santo y batallo. Imagínense yo que soy el pastor batallo, ¿cómo está el pueblo? La voluntad de Dios es que nos congreguemos. ¿Y en qué batallamos? No vienen a la iglesia. Y tú les dices, ¿por qué no vienen? Y te dicen, no, es que las arañas, es que hay que trabajar, pastor, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Hermano, al final, ¿hacen qué? Su gadarena voluntad. Y siempre se justifiquen. No, es que yo no puedo ir a la iglesia. A veces le preguntan, yo le digo, mira, no te compliques. ¿Por qué no quiere venir a la iglesia? Porque no quiere. Ya, y va a buscar pretextos. ¿Qué es los pretextos que buscó el rey Saúl? El pueblo. Le tuve miedo al pueblo y tuve que acceder como ellos. No, la verdad no. La verdad es que Saúl era un cabezadura que siempre quiso hacer su voluntad. Ya lo habían destituido, ya no era nada. Y le dijo a Samuel, pero mira Samuel, todavía no me cortes. Permite que el pueblo todavía me honre y todo, y que yo haga el sacrificio y todo. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Qué no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? Que tú ya no eres nada porque no honraste a Jehová. Hermano, es que no es de que vamos a hacer nuestra voluntad y Dios nos va a recibir con agrado. No, o hacemos su voluntad o atengámonos a las consecuencias. Buenas noches, muchas bendiciones. Que Dios le prospere y que ya no hagamos esa oración que no sea como tú, sino como yo, sino decirle al Señor, estoy batallando, hay muchas decisiones fuertes que hay que tomar, hermano, pero hay que decirle a Él, Señor, fortaléceme, Señor, hazme hacer tu voluntad, porque yo quiero ser un sacrificio vivo, agradable a ti. Padre, muchas gracias. Bendice lo que resta de esta noche, lleva a tu pueblo en paz y que esta palabra, Señor, dé fruto como es tu promesa, en el nombre de Jesús.
Amén.